voy a hablar de que directamente el suelo no tiene cohesión. Generalmente la arena siempre tiene un poquito de cohesión, sobre todo cuando están húmedas. Es lo que llamamos la cohesión aparente, ¿okay? Y es la cohesión que uno ve en la playa. Cuando la arena está mojada, uno hace un hoyo y la cuestión se mantiene bien. Pero si se seca esa arena, se empieza a desmoronar, se empieza a drenar solito. ¿Okay? Por lo tanto, de repente, cuando estoy haciendo una excavación, me va a interesar ponerle una malla aquí muy por último para que no pierda agua tan rápido. Eso me va a ayudar a mantener la excavación estable por lo menos unas 3 horas hasta sacar la muestra lo que necesito. ¿Okay? Ahí vamos al segundo punto, cuidar la humedad natural del terreno. Esa humedad a mí me sirve. No es presión de poros adicionales, esa humedad de alguna manera está generando una cohesión o está generando un parámetro de resistencia al corte que en rigor para el diseño yo no puedo utilizar. Pero para efectos de hacer una calicata, por ejemplo, una excavación temporal sí me puede servir y puede ser muy útil. ¿Okay? Y por último, y esto es una característica súper importante, pueden drenarse. ¿Qué significa eso? Si yo necesito hacer una excavación bajo el nivel freático, puedo colocar lo que se llama puntera, o por último puedo hacer una especie de excavación de tipo pilote y meter una bomba. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lamentablemente el curso no contempla en el programa lo que es filtración y red de filtración. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un nivel freático acá y hago un pozo y coloco una bomba aquí y empiezo a sacar agua, en el corto plazo, si yo saco agua más rápido de lo que el pozo es capaz de, o de lo que la arena es capaz de tirar agua hacia adentro, voy a empezar a producir una depresión del nivel freático. Y el nivel freático va a llegar a un punto, la velocidad, dependiendo de la velocidad con que yo saque el agua, va a llegar a un nivel de equilibrio, donde esto puede ser, por ejemplo, así. Y eso me va a permitir, si yo tengo que hacer una excavación de este tamaño, me va a permitir excavar en seco. Va a ser mucho más estable, mucho más fácil, voy a poder meter viejos con pala y no buzos con carretilla y equipo submarino. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en las arcillas? Las arcillas son tan poco permeables que no me permiten hacer eso. Cuando yo hago esto en una arcilla, probablemente me voy a encontrar con una situación donde voy a perforar. Este es nuestro pozo. Tengo un nivel freático acá, voy a perforar, voy a colocar la bomba y voy a empezar mi extracción, el pozo se va a secar de inmediato. Pero cuando haga una línea, cuando vea el nivel freático, me voy a dar cuenta que el nivel freático está justo al lado del pozo. Y tengo tensiones de poro excesivas en todo el terreno. No lo estoy drenando. En el caso de la arena o los suelos granulares, el agua la saco, elimino las presiones de poro. En el caso de la arcilla no. ¿Por qué? Porque el agua se transmite tan lento que el mismo suelo, el mismo material no me permite sacar el agua. Por eso tampoco es fácil consolidar el terreno. ¿Okay? Si no sería súper fácil meterle bomba bajo el agua y consolidar. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me meto a hacer una excavación, no voy a tener agua durante la excavación probablemente. Voy a tener poquita agua en el fondo, voy a tener lodo en el fondo. Pero si me voy por la casa, vuelvo el día siguiente, me voy a encontrar con el agua acá. ¿Okay? Tengo que tener una bomba en terreno por lo menos para sacar el agua. Y por último, el agua va a empezar a tratar de entrar a la excavación. Y no es lo mismo tener el agua estancada que tener el agua migrando por las partículas. ¿Okay? Cuando yo me voy moviendo, imagínense ustedes caminando en el Paseo Ahumada o en una marcha o en una aglomeración o en un concierto lleno de gente. Ustedes quieren llegar al escenario y empiezan a moverse, van empujando gente, forzosamente, porque está tan lleno, empiezan a empujar a la gente, la empiezan a desplazar. ¿Ok? Y empiezan, en rigor, el suelo, ¿qué es lo que estaría pasando? Eso sería más o menos asimilable a pérdida de tensión efectiva. Hay un aumento de la presión de poros en la dirección donde yo me voy moviendo, donde se va moviendo el agua. ¿Ok? Eso significa que si el agua se va moviendo hacia acá, aumenta la presión de poros en esa dirección. ¿Qué es lo que puede pasar? Podría llegar a suceder que el suelo pierda toda la capacidad resistente, toda la capacidad de soporte, y esto se transforma en una especie de ebullición del suelo. Y todo lo que hay aquí se hunda y se desmorona y cae de toda la pared. ¿Ok? Entonces es importante el tema del agua en las excavaciones, cómo saco el agua y cómo se va a comportar el suelo ante la extracción de agua. Tienen que tenerlo muy claro al momento de la obra, sobre todo cuando los mandan a ustedes a hacer la excavación, llegan con las primeras de esta cuestión tiene agua, voy a necesitar una bomba, ¿de qué tamaño voy a necesitar la bomba?
¿Puedo excavar en seco? ¿No puedo excavar en seco? ¿Voy a necesitar entibar? ¿Voy a afectar las construcciones vecinas? Todo ese tipo de cosas tendría que considerarlo al momento de plantearse en un trabajo con excavación. Ahora, ¿cómo modificamos el empuje en el terreno? Tenemos dos maneras de modificarlo. No es lo mismo que yo haga un corte y deje que el suelo se me venga encima a que yo haga un corte y empujo el terreno. No sé si entienden la idea. ¿Cuándo tengo que hacer más fuerza? Cuando yo lo empujo. ¿Okay? Entonces, tenemos la condición que está en reposo. La condición en reposo, en este gráfico, estaría dado más o menos por ese punto. ¿Ok? Si yo quiero desplazarme, aquí lo que estamos viendo es empuje y aquí desplazamiento. Si yo lo que quiero es desplazar el terreno en contra del movimiento natural, o sea, antes de que se me venga encima, voy a tener un empuje, o sea, el terreno va a ejercer una reacción sobre mí que va a ser muy alta en comparación con el estado natural, con el caso cero. ¿Se acuerdan que dijimos que el caso cero era en reposo? Si yo quiero desplazar el suelo, a eso se llama pasivo, un empuje pasivo. Si yo quiero desplazar el suelo, tengo que hacer mucha carga para poder desplazarlo. De la misma forma, si yo dejo que el suelo se le venga un poquito encima, lo suficiente como para que no se rompa, la tensión que va a ejercer, o el empuje que va a ejercer el suelo sobre mí va a ser menor, hasta que va a alcance la rotura donde ahí va a ser mucho. ¿Okay? Esto disminuye hasta cierto punto y después se dispara. ¿Okay? Ese punto sería la rotura del terreno. Entonces, ¿Cuándo se dispara? Claro, cuando se dispara es porque ya se te vino el terreno encima, se cayó la cuña en el fondo. Eso es lo que te pasa. Ahora, para efectos de diseño, por ejemplo, si yo estoy en terreno y necesito hacer una excavación, ¿qué me conviene más? Si tengo que entibar la excavación, tengo que poner una pared ahí para que esta excavación dure 3 meses, que va a durar la obra. Me conviene hacer un empuje pasivo. Recuerden, el pasivo es apretar esa terreno. O me conviene que el empuje del terreno sea activo, o sea, que admitir alguna deformación en el terreno. Activo porque voy a necesitar paredes más delgadas, voy a necesitar menos material, menos acero, voy a necesitar una construcción mucho más débil para poder contener el terreno. ¿Okay? La verdad es que parece súper ridículo tratar de intentar trabajar con el empuje pasivo, ¿cierto? Pero la verdad es que no es tanto. ¿Por qué? Porque el empuje pasivo me puede ayudar. ¿Me puede ayudar en qué casos? Por ejemplo, ¿han visto las pilas de excavación? La excavación en pila generalmente se contratan viejitos, chiquititos, lo más chiquitito, los pileros, lo más chiquitito posible, buena baladera, y le pasáis una pala cortita. Y lo ponían a hacer un hoyito de 80 por 80, de un metro por un metro, como mucho. Y de repente ese hoyito de 1 metro por 1 metro debe tener unos 20 metros de profundidad. El viejo está trabajando con su varilla cortita. Después sacáis el pico de ahí, colocáis armadura de hormigón, llenáis con hormigón y tenéis un pilar de hormigón armado. Y después excaváis. Ese pilar, o esa pila, lo único que está haciendo no trabaja como pilar, no trabaja la carga vertical, trabaja conteniendo el terreno. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Lucha contra el pasivo o contra el activo? Lucha contra el terreno. Veámoslo. Sí, pero a ver. El empuje se va a producir igual. Yo la verdad es que tengo muy poco control sobre qué tipo de empuje se va a producir. Yo lo que hago es una excavación y construyo una estructura que lo va a contener. Pero puedo decidir si voy a empujar contra el suelo o no. El retorno lo que puedo hacer ahí, el suelo va a reaccionar cuando yo le haga la excavación, el suelo va a reaccionar igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, imaginemos que sea el suelo. Llega nuestro viejito, hace la pila 25 metros, más o menos, como para quedar de ese puesto. Algo por el estilo. Y después yo llego y hago una excavación ahí, en el borde. Y excavo hasta aquí. Ya, pues ya tensa. Ya, pues ya tensa.
hacer el pasivo. Hacer un empuje pasivo. ¿Por qué? Ahí es activo. No, pues ahí es activo porque el suelo está empujando la vida. Porque Ahí es pasivo. esto se va a deformar hacia acá solito. Se va a deformar hacia acá. ¿Cierto? Después con la densa. Es un empuje activo. O sea, es favorable. ¿Por qué? Porque no está cargando, es menor que el empuje en reposo. Y 100% es menor que el empuje pasivo. O sea, perdón, que el empuje pasivo. Pero eso es lo que pasa por este lado del terreno. O sea, por este lado del terreno voy a tener un empuje activo. Activo. Voy a dejar que el terreno actúe sobre mí. ¿Cierto? Pero la deformación va a ser sola, ¿acá arriba? Y aquí abajo es lo que va a hacer. ¿Esto también se deforma aquí? Claro que aquí lo mismo. Pero a ver, fíjate la deformación que va a hacer aquí. ¿Hacia dónde va? Si la miro por este lado, me estoy alejando del terreno. Todos estamos de acuerdo que de aquí para allá hay empuje activo. Pero ¿y de aquí para acá? Estoy tratando de mover el terreno. El terreno aquí está empujando a la pila. Y la pila está empujando el terreno. Ahí le va a ver pasivo. ¿Pero con qué empuje? Pasivo. El empuje pasivo, la gracia que tiene es que es mucho más grande que el empuje activo. Y más encima va a ir para el otro lado. ¿Okay? Igual tiene su gracia, esta cosa se mueve sola. Igual podemos aprovecharlo. ¿Qué otra manera tendríamos de hacer que esto fuera un empuje pasivo? Por ejemplo, si lo tensamos, ahora el tema es, ¿nos conviene tensarlo lo suficiente para convertirlo en un empuje pasivo? De acuerdo a lo que al proyecto. Piénsalo hasta aquí. Imagínate que hasta aquí no tenéis terreno. Si esto fuera, si este terreno actuara sobre la pila con un empuje pasivo, ¿me conviene o no me conviene? Económicamente no. No, porque el empuje pasivo es como por acá. Por lo tanto, no me conviene tensarlo. ¿Para qué? Porque cuando yo hago el diseño de esto, me acuerdo que esto es un elemento de hormigón armado, yo lo que hago en el fondo es modelar algo por el estilo, le pongo un apoyo aquí, digo ya, o si no hago un explotamiento aquí y lo modelo como una viga y lo diseño a la flexión. ¿Ok? Si le pongo un anclaje, lo tenso, en el fondo lo que estoy haciendo es un empotramiento con un apoyo. Le estoy dando un punto extra a la pila y lo diseño como una viga, sigo diseñándolo como una viga. Tiene más apoyo y probablemente va a tener menos armadura, no sé, va a depender del problema, lo que yo necesite. Pero si yo tenso demasiado este cable, piensa, aquí voy a estar trabajando con un empuje activo, ¿cierto? ¿Se entiende esa idea? Si yo tenso mucho el cable y me paso al lado pasivo, en vez de dejar que el terreno cargue, yo cargo el terreno, voy a estar trabajando. Claro, primero tengo que deformar el terreno. Para llegar al empuje pasivo tengo que deformar el terreno hacia el otro lado. Pero además, sobre ese pilar voy a estar trabajando con ese empuje y no con este chiquito. Por lo tanto, a efectos de diseño del pilar no me va a convenir hacer. ¿Okay? Claro, entonces utilizo los empujes pasivos donde más me conviene. Como fuerzas estabilizadoras y no como fuerzas desestabilizadoras. En este caso, ¿qué es lo que está pasando acá? Fíjate, el terreno está actuando de las dos maneras. Todo lo que está a la derecha de la pila está actuando como solicitación, pero lo que está a la izquierda de la pila está actuando como carga de estabilizador, está evitando que la pila se caiga. ¿Cierto? Y es un diseño bastante inteligente, porque si se fijan, justo la fuerza que está evitando que se caiga es mucho más grande que la fuerza que está haciendo que se caiga. Sí, pero Suele considerar una carga desestabilizadora. Va a depender del problema por lo que está comprando. pero por ejemplo ahí, para llegar a esa estabilidad que dice usted, a lo mejor es más grande el costo, porque usted va a trabajar hasta ese sello que tiene ahí. A lo mejor va a ser más el costo en que la pila se vaya hacia abajo para estabilizarla y llegar a hacer. Que ponerlo en claro, sí, completamente de acuerdo, pero ya, ok. Entonces tú dices, vamos a trabajar, en vez de trabajar con el
no la podemos dejar a ras, pero No, porque no le damos un poquito hasta aquí. Perfecto. Y digo, aquí voy a tener un enfoque activo que está chico, un pasivo que está chico, que mejor ni lo considero, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tengo unos subterráneos al lado, un edificio? Imagínate que tenga el metro aquí. No, se puede. ¿Sentía de que qué hago? ¿Paso la clase del metro? No, se entiende desde dentro. Es que todo son soluciones. Claro, son soluciones particulares, eso va a depender un poco de que si existe el espacio o no existe el espacio. Ahora, si lo pensáis, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el edificio? Que suele pasar, no es un error poco común. De hecho, a mí me ha tocado estudiar proyectos que llegué de repente en una ingeniería básica, vienen con unos anclajes, están tirados unas pilas y ahí se quedan. Cuando te ponías a estudiar el plano, te das cuenta que el edificio viene planteado ocupando todo el terreno disponible. Construyen las pilas acá y aquí ya tenían cierre perimetral. Si a alguien se le ocurre construir algo acá al lado, empieza a hacer un hoyo, de repente se topa con esto, como esto tú lo dejáis tensado, lo menos que le puede pasar de repente se saca un ojo. Lo más probable es que salga la máquina volando, o sea, la carga que le ponía ese anclaje no es una carga menor, no es jugar con un cablecito de cobre. Estáis hablando de un torón de acero de por lo menos 6 cables. Pero veía que cuando uno va terminando el edificio, uno más o menos va cortando toda esa tensión para que después se vaya acomodando el edificio al terreno, eso no tiene pensado. Depende, o sea, si el proyecto viene mal estudiado, por ejemplo, estas cosas se les suelen pasar. No te acordáis nomás y se te No, pero es que ese está el metro al lado, no tiene para qué hacer el murero. Es muy normal, pero el problema lo voy a tener cuando llegue alguien a construir al lado. O sea, yo no puedo ocupar el terreno de edificio. Momentáneamente sí. Y si no hay nada construido al lado, sí. Pero cuando llegue el vecino a construir su propio edificio, cosa que va a pasar tarde o temprano, no se puede encontrar con el cable tensado. Y no se puede encontrar con que la estabilidad de su estructura depende de un cable tensado de un terreno que no le pertenece. Ah, y sí. En el caso ese, los pensados pasan a segundo lado. La estructura perimetral no está diseñada para montar su propio esfuerzo. Si en la ingeniería básica o la ingeniería se consideró que ese tensado dura hasta el final de la vida útil, eso es lo que se llama criterio de diseño. Cuando tú llegas a un proyecto, lo primero que decís cuáles van a ser mis criterios de diseño. Primero, los criterios de diseño es que este edificio no lo van a ocupar personas, lo van a ocupar vacas. Y si el cliente se le ocurre meter elefantes dentro, se cayó, no por mía. Yo dije que el criterio de diseño era que salían vacas. O sea, si yo quiero meter elefantes, voy a tener que hacer un nuevo estudio de ingeniería y habilitar el edificio para elefantes. ¿Entendí? Eso es un criterio de diseño. Y si nadie se dio cuenta de ese error, pasó de largo. No, disculpe, no entendí justo el ejemplo del túnel, de los fundamentos de la convergencia dentro del túnel. Cuando hacemos una excavación, por ejemplo en metro, al excavar estamos haciendo un empuje pasivo. Activo. Por ejemplo, el metro se avanza 1 metro, se avanza 3 metros y se deja un día avanzando ahí. Ahí se hace un empuje. En el fondo, un empuje activo, cuando se deja claro, el metro lo que hace es ocupar una filosofía de diseño que se llama NATM o Nuevo Método Austriaco. El NATM lo que hace es decir, ok, mira, si yo admito en el terreno unas pocas deformaciones, el terreno va a cargar con menos fuerza que si yo no admito ninguna deformación. En el fondo es este mismo concepto. Si yo admito deformaciones en el terreno, me estoy pasando por el lado activo. De alguna manera es asimilable, no es precisamente lo mismo, tiene otra manera de estudiar por un tema de geometría, o sea, aquí no estáis hablando de una pared, sino que estáis hablando de un contorno circular, pero en el fondo lo que está haciendo es eso, hacer la excavación
y permite que la frente se venga hacia ti y que las paredes se vengan hacia ti. Por eso se habla de una convergencia. Y si estás permitiendo que el suelo se acerque a ti, estaba hablando de un empuje activo, de un estado activo del terreno. Ahora, ese mismo, la explicación que acaba de dar usted, cuando se deja la frente ahí, no sé, que se avanza 1 metro de túnel, y cuando se deja la frente ahí, el túnel se mueve 2 metros hacia atrás. Esa es más o menos como la relación que nosotros nos dice. Eso pasa por el agua. Lo que voy haciendo en un túnel es un poco distinto, que es más bien por el método constructivo. O sea, bueno, más adelante en la misma presentación se llega a algo por el estilo. Un metro, depende de la edad de construcción, lo que se hace es esto. Cuando yo voy avanzando en el perfil longitudinal, yo no puedo construir todo el metro de una, que es una sección, sobre todo en estaciones. Generalmente el túnel de interestación, dependiendo de la calidad del terreno, dependiendo de la competencia, dependiendo de los parámetros de resistencia al corte, yo podría avanzar todo de una primera sección llena. Pero por lo general, por un tema de seguridad, se divide la excavación. ¿Okay? Mientras más pequeña la excavación, más estable. Entonces lo que se hace es, se avanza en la primera etapa, avanzo en la segunda etapa, que ya está construida aquí, y excavo la parte de abajo, y le doy soporte. Y después vengo por atrás, y esto ya está construido, y le construyo una tercera pata, una tercera etapa, y le cierro el anillo. Y eso ya es estable, porque yo estoy cerrando el anillo, el revestimiento del metro va generalmente con un anillo, la contrabóveda. Va con una contrabóveda y un anillo mucho más resistente que una herradura. Entonces, ¿qué es lo que haces? Avanzas nuevamente, dejas el anillo abierto. Avanzas con este, dejas el anillo abierto pero más completo, y avanzas con este y cierras el anillo. Avanzas con este, y avanzas con este y cierras el anillo que habías construido 2 días atrás. Es más bien eso, porque no te permite excavar a full face. Más que nada, ese es el concepto de diseño que se utiliza en el NATM, por lo menos en el método de del suelo. ¿Bueno? ¿Con el TBM no? ¿Ah? ¿Con el TBM? Un TBM no, porque un TBM lo que hace la TBM, el escudo de la TBM es la que sostiene la excavación. De hecho, con TBM puede tener otro problema, que si vas muy rápido con la TBM o está apretando demasiado el terreno, podría producir la falla de una chimenea inversa. O sea, por ejemplo, el peligro del NTM es que se te venga la frente encima. ¿Qué es eso? Falla de chimenea. ¿TBM? Sí, que Tunnel Boring Machine es máquina tuneladoras, los topos. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Tú vas avanzando con el NATM y tienes la frente descubierta. Entonces, podría suceder que encontrás una zona más débil y el terreno se te viene encima y se produce una falla tipo chimenea. Ahora, cuando estás con tuneleras, la tunelera en el fondo lo que va haciendo es girando y rompiendo el terreno. Pero para ir girando y rompiendo el terreno yo tengo que cargarla contra la frente. Ahora, si yo la cargo mucho contra la frente, avanzo más rápido. Parece lógico, ¿no? O sea, si yo pesco una pala y empiezo a raspar el suelo, no es lo mismo que si yo pesco la pala, me paro arriba del entierro y saco material. Lo mismo con la tunelera. Entonces, mientras más me cargo contra la frente, más rápido avanzo. Pero el problema es que mientras me estoy cargando contra la frente, a lo mejor esto no resiste lo suficiente y se levanta. Y tengo la falla inversa. Sí. Dependiendo de cuánta versión le pones. Generalmente las fallas se producen porque dejáis al contratista, como él quiere terminar rápido, dice, no, pero ¿cómo se va a romper esta cuestión? ¿O cuál va a ser el problema si yo avanzo rápido? Claro, el problema es ese precisamente. A ver, depende de un demoramiento y se produce un longamiento. Claro. Pero algún lado tiene que estar. Claro, el problema es que cuando pasáis de largo ese lomo, esa cuestión se puede caer. Porque debilitaste el terreno, lo rompiste. ¿Le queda claro este tema del empuje? Entonces, si le queda claro, lo podemos calcular. Fórmula. Es lo mismo que la fórmula de una operación de FI. ¿Ok? Entonces, pasó. ¿Cómo estamos en el posible? Estamos listos, ¿no? Igual nos quedan 15 minutos. No. Los del puerto. Somos los del puerto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos calculamos y cómo trabajamos con ellos? De la misma manera que trabajamos con el empuje en reposo. Trabajamos en tensiones efectivas y con los parámetros de resistencia fuerte, en este caso de FI, el ángulo de fricción interno.
Calculamos y en vez de usar K sub 0 usamos K activo o K pasivo en caso que sea necesario. No hay ninguna ciencia. Entonces, si sabían hacerlo para el primer control, sabían hacerlo con K sub 0, esto es reemplazar el de K sub 0 por el KA o KB, activo o pasivo, dependiendo de lo que yo estoy permitiendo. El terreno se desplaza hacia la excavación o el terreno se desplaza en contra de la excavación. Si se fijan en este esquema, la verdad es que no se ve muy claro, pero aquí lo que hay es dado el terreno, esa es la posible cuña de falla. Si yo permito este desplazamiento de manera bien burda, lo que estoy haciendo es que en el plano de falla empieza a producir este deslizamiento, ¿cierto? Pero aquí yo tenía una fuerza resistente que era la que calculábamos con el tau igual a la sigma n, tangente pi, más la cohesión. Esa fuerza a mí me ayuda. Y esa fuerza es la que reduce el K sub 0. ¿Ok? Está todo como bien relacionado. Es de lógica, una vez que entienden eso, por lógica les van apareciendo otras cosas. O sea, si no se acuerdan, se confunden de la fórmula y les da que esto es más grande que el K sub 0, claramente cometieron un error. El K activo no puede ser mayor que el K sub 0. ¿Ok? De la misma forma, si yo estoy pensando en utilizar el empuje pasivo y produzco una deformación, un delta en esa dirección, la misma cuña de falla, pero ahora voy a estar produciendo una fuerza resistente en la otra dirección, o sea, el suelo va a tratar de que no me mueva. Por lo tanto, voy a tener que aplicar más fuerza para poder deformar el suelo. Lo que guarda lógica con que el K pasivo sea más grande. ¿Ok? Y ahora si se fijan, imagínate la condición en reposo. El suelo está con sus tensiones bien equilibradas y yo voy a una excavación y una vez que hice la excavación me aparté un poquito. Antes de que el suelo se venga encima mío, tiene que producirse la falla, ¿cierto? Sí. Para que se produzca la falla, tiene que superar la tensión de rotura. El criterio de rotura de músculo, el tau sigma n tangente phi. Eso significa que está actuando el K sub 0 menos la fuerza que está sosteniendo esto, o sea, menos este tau. Bueno, este tau bien deformado porque aparecen ahí los cosenos, los senos de varios ángulos. Recuerden que esto es todo un modelo nomás, no es que esto ocurra de verdad. Es un modelo, es una manera fácil de entenderlo. Posiblemente aquí va a aparecer una superficie bastante más compleja. Pero no es tan sencillo, o sea, tiene lógica. En el fondo, imagínate que el suelo en el fondo son ustedes que están todos tomados de los brazos. Y yo los tengo todos apretados contra la pared. Y los estoy conteniendo. Eso vendría a ser empujar en reposo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo me corro un poquito? ¿Pero me van a cargar con la misma fuerza? No, se relajan. Claro, se van a relajar, pero ustedes mismos se van a contener si están todos tomados de los brazos. Por lo tanto, mientras más yo me aleje de ustedes, menos fuerza tengo que hacer yo para contenerlos, porque ustedes no se pueden separar de ustedes mismos hasta que se rompan, ¿ok? Hasta que se suelten. Eso es lo que es el K sub 0, el K sub 0 y el K activo. Eso vendría a ser una analogía con el K activo. Con el K pasivo, el problema es al revés. Ustedes están contra la pared y yo voy y los cargo. Y lograr esa deformación, la misma deformación, o sea, los mismos 10 centímetros que ustedes se venían hacia acá, yo voy a tener que aplicar mucha más carga, mucha más fuerza para reducir esos 10 centímetros. ¿Por qué? Porque no caben ahí. Probablemente lo que tenga que hacer es romper la muralla. Y la muralla resiste bastante más. ¿Ok? En el fondo tengo que vencer el mismo tau. Esto, aquí en este caso, este tau me está ayudando, y en este otro caso, el tau se está oponiendo a la carga que yo estoy aplicando. ¿Cómo? Mira, igual es súper intuitivo. K sub 0 en reposo. A activo menor que el K sub 0. Porque estoy dejando que el suelo se venga hacia mí. Y el K sub 0 es menor que el K sub P de pasivo, que es cuando yo empujo hacia el suelo. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes sepan cuando, no sé, de repente revisan algún planito o revisan alguna memoria y de repente dicen, oye, este tipo
donde aquí lo que tenemos es capacivo. Eso puede ser un gran error y puede ser un gran problema. O sea, imagínate, estamos hablando de que, si se fijan, K activo elevado a menos 1 es igual a K vacío. 1 menos seno phi, 1 menos seno phi. 1 más seno phi, 1 más seno phi. Es el inverso. Uno es el inverso del otro. Entonces estamos hablando de que pasamos de 0, algo a 2,3. No es la misma carga, es varias veces más grande. Entonces eso puede ser un error de diseño importante. Y además, cuando yo dejo que el suelo se relaje o lo empiezo a empujar, lo empiezo a solicitar, ¿se acuerdan que les dije que esto está por aquí entre medio? De alguna manera está medida la resistencia al corte. Ya, la resistencia al corte tiene un parámetro que se llama cohesión. Por lo tanto, yo tengo que vencer o la cohesión va a influir y va a distorsionar los empujes. ¿Ok? ¿De qué manera los va a distorsionar? Se van a restar al empuje. ¿Ok? ¿Les queda claro eso? ¿Tiene alguna lógica o no? ¿Qué es lo que va a pasar con esta diapositiva con esto terminado? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora imagínense, ahí está mi caso, ¿cierto? Vamos a suponer que estoy en una condición en reposo, no he movido nada. Entonces yo digo, en mi condición en reposo, esto va a funcionar de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Con un empuje en reposo, ¿cierto? Cuando yo empiezo a movilizar esto, dejo que esto se movilice, que si esto se mueve, va a empujar con menos fuerza. Si empuja con menos fuerza, esto se va a transformar, ya no va a actuar y va a empezar a actuar un empuje que es harto más chiquitito. Que es el que llamamos empuje activo. ¿Ok? Pero yo ahora, si lo pienso bien, digo, bueno, y aquí las fuerzas del terreno me tendrán que, o sea, los parámetros de resistencia del corte del terreno me tendrán que ayudar en algo, ¿no? Sería lo lógico. Por lo menos la lógica me dice que cuando yo hago un corte en un suelo cohesivo, el suelo no se me cae. Yo puedo hacer un corte vertical en un suelo cohesivo y el suelo no se va a caer hasta llegar a cierta altura, ¿no? Y eso es producto de la cohesión. ¿Ok? En el fondo, esta curva de aquí o esa recta de aquí es lo que llamamos sigma horizontal. ¿Cierto? Y ese sigma horizontal viene dado por aquí, una firma, por el K activo, por la tensión vertical. Dijimos que se ocupaba de la misma manera, ¿cierto? Tal como ocupaba el K sub 0, esta recta de aquí es sigma vertical efectivo por K sub 0, ¿cierto? Eso dijimos que era el sigma H en reposo, digamos. Si yo empiezo a trabajar con el empuje activo, voy a tener que sigma H activo va a ser K activo por sigma B efectivo. Pero si además el suelo tiene cohesión, hay un término que depende de la cohesión. Y la cohesión me ayuda, por lo tanto, contiene el terreno, hace que no empuje tanto. De alguna manera esta cohesión lo que hace es como un empuje negativo, trae el terreno para acá, de vuelta. ¿Ok? Y eso viene dado por el término que aparece acá, menos el término asociado a la cohesión, dos veces la cohesión, por la raíz del K activo. ¿Ok? Cuando yo sumo esto, voy a obtener una resultante sobre la pared, donde va a ser, mientras esto sea menor que 0, el suelo no tracciona.
yo entiendo que si esto es menor que 0, va a ser 0. Ahora el suelo te tira los pies cuando caminas sobre él. ¿Ejerce fuerzas de tracción sobre ti? No puede. Es un modelo matemático. Funciona bien, pero cuando el número es positivo. Cuando el número es negativo, no lo considero nomás, me lo meto al bolsillo. Entonces, en rigor, lo que va a pasar acá es que yo voy a tener un empuje de esas características. ¿Lo entienden eso? Sí. Muy bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no te queda claro? ¿Desde dónde partimos? No, el tema del empuje ya es ahí lo entiendo. El tema del empuje, o sea, dentro de los signos, la puta ya había Imagínate que tenéis fuerzas que actúan a favor de la estabilidad de esto, o sea, que no cargan sobre el muro que tenéis, y fuerzas que actúan en contra, que tratan de que se caiga. El peso del suelo es una fuerza que actúa en contra, trata de que se caiga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero el peso del suelo, ¿dónde está metido? El sigma B tiene que ver con el peso del suelo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de K activo por sigma B, lo que estamos diciendo es la fuerza relacionada al peso del suelo que está tratando de botar el muro. ¿Ok? Pero un momento, ¿qué pasa? Yo tengo una fuerza que se llama cohesión. Es una propiedad que tiene el suelo. Y eso hace que cuando yo hago una excavación vertical en un suelo con arcilla, la pared se quede vertical y la cuestión no se caiga. Piensa, ¿qué te está diciendo esto? Este modelo te está diciendo que si yo hago una excavación va a aparecer un empuje, ¿cierto? Si aparece el empuje y yo no lo puedo contener, no le pongo ningún elemento de contención ahí, esto no está equilibrado. Si no está equilibrado, se cae. Se cae. Entonces, para poder solucionar ese problema, este es un problema matemático, un problema del modelo, dicen, no, es que eso no se cae porque el suelo tiene cohesión. Y uno se lo tiene que creer, no. Se acabó. O sea, si tiene cohesión, sí, tú decís, si tiene cohesión, el suelo resiste más. Entonces, si resiste más, no necesita que yo le ponga una pared para sostenerlo. Y dices, ojo, que si tú haces un hoyo muy profundo, probablemente la cohesión no va a ser suficiente. Y aquí es donde llegan, después de varios ensayos, prueba de error, prueba de error, prueba de error, alguien se le ocurrió que, mira, sabes que esto es más o menos de esta forma. Aquí funciona. ¿Qué quiere decir esto? Tú utilizas esto, empiezas a diagramar, en rigor lo que va a pasar es esto. Calculemos la tensión acá arriba. Esta fórmula de acá. K activo por la tensión vertical. ¿Cuánto es la tensión vertical aquí? 0, porque estamos en la superficie, no tengo peso, ¿cierto? No hay nada válido. 0 menos, ¿cuánto es la cohesión? La cohesión tiene un valor. Y el K activo también. Por lo tanto, te va a dar un número negativo. Si yo le hago caso al modelo matemático, significa que si yo pongo un papel al lado de la excavación, el suelo lo va a sumar y lo va a dejar pelado. Eso no pasa. El suelo no tracciona. ¿Ok? Matemáticamente me pueden dar valores negativos, me puede dar tracción. Pero ahí no va a aparecer una tracción. Es imposible que el suelo esté sujetando algo. ¿Ok? ¿Y no era negativo por la cohesión? Sí. Por eso. Pero cuando yo calculo, a ver, espérate, lo que les estoy tratando de decir es, yo aquí voy a tener que sacar la carga total, yo tengo que diseñar un elemento de contención. Por lo tanto, tengo que calcular la carga total, ¿cierto? Eso significa que tengo que sumar esto más esto. Si yo hago eso, me va a dar una altura crítica, voy a decir, mira, si yo puedo excavar 2 metros sin problema. Pero cuando vaya por el metro 10, esta cuestión se va a caer.
¿qué pasó? Si matemáticamente todo se cumple. Claro, estoy considerando que esto es una carga que va para el otro lado. Y eso no es así. Claro. Entonces, si esta fórmula da negativa, la zona que da negativa yo no la considero. No me aporta nada. Pero ¿qué es lo que va a hacer con el empuje? Lo va a reducir. Y eso podría llegar a ser importante. Como para, por ejemplo, no tener que usar una activación. No es lo mismo hacer un hoyo en cuanto a rendimiento y en cuanto a materiales sin activación que con activación o con una activación pobre. ¿Ok? Eso les puede significar mucha plata en cuanto a la base de la obra y en cuanto al rendimiento que puedan obtener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendiste? ¿Te queda un poco más claro este concepto? Ok, esa es la idea. Ok, seguimos viendo este tema la próxima semana entonces. No,